Para volver al propósito, primeramente tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Yo voy por acá. Dice la palabra que el Señor formó al hombre ¿de qué cosa? Del polvo, ¿cierto? Entonces Dios hizo al hombre de la nada y hizo al hombre un ser viviente. Pero hubo un diseño original del cual salimos. Nosotros, dice la palabra, que nosotros venimos del cielo, venimos de la eternidad y tenemos que volver a la eternidad. Pero una de las cosas para volver a nuestro propósito, tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado. Aleluya. Yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Por eso muchas veces no nos podemos jactar. Hola. Porque Dios nos escogió desde lo más bajo, desde lo más vil. Mire, Dios puede escoger hoy una mujer de la calle y puede hacerla a una gran mujer de Dios. Dios puede coger a un ladrón, a un traficante, y volverlo y convertirlo en un ministro del Señor. Uno de los primeros, de los principios del cual el hombre y la mujer tienen que reconocer de dónde el Señor nos ha sacado. Entonces hay un propósito. Dios nos formó, Dios nos hizo, Dios nos cogió, Dios nos predestinó, pero para cosas eternas, para cosas grandes en Dios. Pero para eso tenemos que volver al diseño original. Tenemos que volver al propósito divino, al propósito eterno para la cual Dios te escogió. Algo que usted tiene que entender es que usted no está aquí en el mundo o en la tierra de casualidad. Está aquí. Tú estás aquí plantado en este sistema por la gracia divina, por un propósito eterno. Así que usted no fue un accidente de la vida. Usted no fue producto de una violación. Tú fuiste producto de un propósito eterno divino. Está aquí. A su nombre. Aleluya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Toca a alguien y dile: fuiste creado para grandes cosas. Aleluya. ¿Cuántos creemos que tenemos propósitos en Dios? ¿Cuántos creemos que tenemos planes, proyectos en Dios? Yo le voy a decir algo, y discúlpeme si se lo digo en este momento. Tú naciste no para crear tus propios sueños. Tú estás aquí para crear los propósitos de Dios. Y usted y yo tenemos que irnos de este planeta o de esta tierra, pero cumpliendo el propósito eterno, amada iglesia. Hemos sido enviados para grandes cosas, pero tenemos que entender que usted y yo tenemos un propósito en Dios. Así que tócale a alguien y dile: tenemos un propósito en Dios. Dígaselo. Dice la palabra que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué cosa hizo? ¿Sopló qué cosa? Sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Diga conmigo: Jehová Dios sopló en mí aliento de vida. Amén. O sea, que hay cosas en el hombre que cuando es creado, dice que el Señor sopló aliento de vida. Y este soplo de vida tiene que ver con el propósito eterno. No solamente te dio vida para que puedas caminar, para que puedas comer, para que te puedas fructificar, para que te puedas multiplicar. No. Él te dio vida para que tengas un propósito en Él. Aleluya, está aquí. Entonces no solamente hemos sido creados para hacer nuestros planes, sino para estar en los planes de Dios. Mira, Dios, dile al que tiene al lado: Dios no se equivocó contigo. No, Dios no se equivocó contigo. Porque muchas veces decimos: pero ¿por qué a mí?
¿Por qué no fue a mi papá, a mi mamá, a mi hermano? No, Dios la tiene contigo. Dios te cogió a ti y sabe porque en ti hay un propósito eterno. Aleluya. Si dentro de su núcleo familiar de pronto su mamá perdió un niño, perdió un bebé, fue destino, cosa de la vida, pero si te dio la oportunidad de que usted tenga vida es porque tienes un propósito. Si te dio la oportunidad que tú aún te mantengas con vida, con salud, con vitabilidad, es porque Dios tiene un proyecto divino contigo, amada iglesia. Está aquí. Por eso yo quiero que tú te vayas hoy día con esta palabra, que Dios tiene un propósito, pero para que ese propósito se cumpla, tenemos que volver al propósito de Dios. Alguien dice amén. Aleluya. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, no solamente sopló vida, sino que también sopló propósito. Toca a alguien y dile: fuiste creado para un propósito. ¿Lo crees? Dile: ¿lo crees? Aleluya. Cuando nacimos, cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito. Pero escuche esto: lamentablemente el hombre con el tiempo se comenzó a distorsionar. Y comenzamos a buscar rumbos diferentes. Comenzamos a buscar rumbos distintos a la cual Dios no nos predestinó. ¿Está aquí? Por eso el propósito se fue distorsionando con el tiempo. Nacimos con un propósito en Dios, pero cuando nacimos, cuando llegamos a esta tierra y vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos distorsionando y nos vamos desviando del propósito de Dios. Y comenzamos a hacer planes, comenzamos a hacer proyectos, comenzamos a hacer cosas personales, pero nos olvidamos que Dios nos trajo a esta tierra para cumplir sus propósitos. ¿Alguien está aquí? Yo fui uno de ellos, iglesia. Nací con un propósito. Hemos nacido con un propósito, pero lamentablemente el mismo sistema nos va confundiendo. El mismo sistema nos va desviando de la visión, del propósito a la cual Dios nos predestinó para estos tiempos. Está aquí. Y unos se hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Unos se dedican a hacer familia, otros se dedican a hacer plata, otros se dedican, no sé, a viajar, otros se dedican, no sé, pero a muchas cosas, pero nos olvidamos del propósito. Entonces el sistema fue distorsionando el verdadero propósito o la verdadera existencia para la cual Dios nos creó, amada iglesia. Está aquí. Por eso este es el tiempo de volver al propósito de Dios, iglesia. Aleluya, a su nombre. Alguien está aquí. Entonces hay gente que comenzaron a tomar rumbos diferentes. ¿Cuántos comenzaron a tomar rumbos diferentes antes que conozcan de Cristo? Sí, hicimos cosas, nos enamoramos de pronto a temprana edad, hicimos familia. Y por circunstancia de la vida el propósito se comenzó a distorsionar. De pronto hubieron otros que tuvieron una mala junta, comenzaron a tener amistades que no fueron convenientes y buscaron un rumbo que no fue nada bueno. Y de pronto terminaron o andan con otras cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, amada iglesia. Que cuando nosotros reconocemos que hay un propósito divino y comenzamos a enderezar nuestros pasos, cuando comenzamos a enderezar nuestros caminos y vamos en busca de ese propósito eterno de parte de Dios. Alguien dice amén. Aleluya. Mire, hay gente que tiene propósito. Levante su mano. ¿Cuántos tenemos un propósito en Dios? Yo quiero que usted me ayude a predicar. Levante su mano. No tenga miedo. Fuimos enviados con un propósito, amada iglesia. Ahora, hay gente, escuche esto. Hay gente con propósito, pero no están en el propósito. ¿Entiende esto? O sea, sabiendo que en ellos hay un propósito, pero no están en el propósito. ¿Sí me hago entender, amada iglesia? Entonces, hay gente que tiene propósito, pero no están en el propósito. ¿Y sabe lo que pasa? Dios
Muchas veces la gente que está esperando es que no, es que Dios tiene que tocarme, es que Dios tiene que hablarme, es que Dios, a veces creemos que tenemos que pasarnos cosas para que nosotros nos enderecemos y volvamos al propósito. Lo que pasa es que ya Dios sopló aliento de vida. O sea, ya Dios te dio un propósito. Entonces no necesitamos que Dios vuelva a soplar cuando Él ya sopló. Está aquí. Lo único que tenemos que hacer es volver al diseño. O sea, no esperemos que Dios vuelva a hacerlo porque ya lo hizo. Dice que Él tomó al hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, ya Dios puso su propósito en nosotros. Por eso no esperemos buscar algo para volver al diseño. No esperemos que Dios lo vuelva a hacer cuando Él ya lo hizo. No esperemos que Dios vuelva a soplar de su presencia en nosotros. Simplemente lo que tenemos que hacer es volver al propósito de Dios. Que si por alguna causa, por algún motivo nos salimos del propósito, diga conmigo, este es el tiempo. No, dígalo, este es el tiempo de volver al propósito de Dios. Alguien dice amén. Denle un aplauso si puede a su nombre. Aleluya. A su nombre. El hombre necesita que Dios vuelva a soplar. El hombre no necesita eso, iglesia. El hombre necesita volver al propósito para el cual fue creado. Así que dile al que tiene la diré, no esperes que Dios vuelva a soplar en ti. Él ya sopló. Él ya sopló. Lo que nos toca a nosotros es volver al diseño. Lo que nos toca a nosotros es volver al propósito. ¿Alguien dice amén? Volver al propósito es volver al diseño. Volver al propósito es volver al origen, amada iglesia. Volver al propósito es volver a creer, es volver a soñar. Volver al propósito es volver a la dependencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque cuando nosotros nos salimos del propósito, escuche esto, cuando salimos del propósito, comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros nos salimos del propósito, comenzamos a hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad. Comenzamos a hacer bajo nuestras propias fuerzas. ¿Está aquí? Por eso, volver al propósito es volver a la dependencia de Dios. Que de Dios depende todas las cosas. De Dios depende mi vida. De Dios depende mi trabajo. De Dios depende mi familia. De Dios depende mis hijos. De Dios depende mi casa. De Dios depende todo lo que Él me haya dado. Por eso tenemos que volver al propósito. Y volver al propósito tiene que ver que volver a la dependencia de Dios. Aleluya. Por eso hay gente que dice, no, es que yo no necesito de Dios. Hola. Por eso hay gente que dice, no, es que yo no necesito la iglesia para buscar de Dios. Es necesario depender de Él, iglesia. Volver al propósito, volver al diseño, es volver a la dependencia. Que sin Él nada podemos hacer. Está aquí. Que sin Dios para nosotros, créame, va a ser duro. Sin Dios va a ser las cosas imposibles lograrlas alcanzar. Por eso es necesario volver a la dependencia de Dios, reconociendo de que sin Él nada somos, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Alguien dice amén. Por eso una de las cosas para volver al propósito es volver a la dependencia. Aleluya. Mire, no se mueva. Por eso muchas veces las cosas nos salen mal, iglesia. Porque tomamos decisión bajo la dependencia, porque no dependemos de Dios, sino que estamos dependiendo bajo nuestra propia naturaleza, bajo nuestros propios conocimientos, bajo nuestros propios pensamientos. Es que yo voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer. Hola. Pregúntale si lo que estás haciendo viene de parte de Dios. Hola. Preguntémosle a Dios si la decisión que estamos tomando o queriendo hacer o queriendo tomar, si está bajo la voluntad de Dios. Hola. Por eso el día de mañana, cuando las cosas no nos salen tan bien, está aquí. Le terminamos echando la culpa al diablo, le terminamos la culpa al mismo Dios, le terminamos echando la culpa al esposo, a la esposa. No. Simplemente no fuimos dependientes de Dios. No dependimos de Dios. Tenemos que entender que nuestra dependencia viene de Dios. Hola. Por eso nunca hagas planes y proyectos
sin la dependencia de Dios. Ya Dios sopló aliento de vida, y eso tiene que ver con propósito. Pero cuando estamos fuera del propósito, comenzamos a tomar decisiones bajo nuestra propia voluntad. Hasta aquí. Pidamos dirección a Dios. Si lo que vamos a hacer es de Dios, si no es de Dios. Y muchas veces muchas veces pedimos dirección a Dios, pero como Dios no responde, termino decidiendo yo. Hola. Terminamos decidiendo nosotros mismos. Diga conmigo, propósito tiene que ver con la dependencia de Dios. No podemos jamás en la vida cumplir nuestro propósito o nuestra asignación si no estamos bajo la dependencia de Dios. Porque el propósito yo no lo cumplo a mi manera, yo lo cumplo pero a la manera de papá. Hola. Mi propósito no lo va a cumplir conforme a mi conocimiento o a mis pensamientos, lo voy a cumplir bajo los pensamientos divinos de Dios. Dice la palabra, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Está aquí. Entonces los pensamientos de Dios no son los nuestros. Nunca pensemos pensar como Dios piensa, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Hola. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él tiene pensamientos de bien, amada iglesia. Por eso cuando tomamos una decisión fuera de la dependencia de Dios y nos va mal, es que claro, te dice el Señor, no, es porque mis caminos no son los tuyos. ¿Está aquí, amada iglesia? Ni tus caminos, ni tus pensamientos son los pensamientos de Dios, porque solamente Él tiene pensamientos de bien. ¿Está aquí? Él tiene pensamientos de bien, que cuando nuestra vida está bajo la dependencia de Dios y la decisión que nosotros tomemos esté bajo la voluntad de Dios, tenlo por seguro que todo lo que hagas te va a ir bien. Cuando nuestra dependencia está bajo la voluntad divina de parte de Dios, todo lo que hagas te irá bien. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Pero para eso tenemos que estar bajo la dependencia de Dios. Volver al diseño, volver al propósito es estar bajo la dependencia. Una dependencia plena y completa. Aleluya. A su nombre. Toca a alguien y dile, vuelve al diseño. Vuelve a la dependencia. Vuelve al origen. Alguien dice amén. Naciste con un propósito y tienes que volver al propósito, iglesia. Aleluya. Cuando Jehová Dios sopló aliento de vida, y soplo significa ruach, que es espíritu. El ruach, que es el espíritu, es el soplo, es el espíritu de Dios. Y en el espíritu está el aliento de vida. ¿Alguien dice amén? El aliento de vida para que en los momentos, escuche esto, el aliento de vida que para que en los momentos difíciles tú puedas levantarte. El aliento de Dios, escuche esto, el aliento de Dios no es lo que transpira la boca de Dios. El aliento de Dios es el ánimo para que en los momentos de dificultad, que en los momentos de angustia, que en el momento de adversidad, Dios te anima para que te vuelvas a levantar. Por eso Él sopló vida, sopló aliento, fuerzas, carácter. Eso tiene que ver con el aliento de Dios, el ánimo de Dios, el avanzar y volver a creer que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Alguien dice amén. El aliento de Dios es el ánimo que Dios te da para enfrentar en los momentos difíciles. El aliento de Dios es la esperanza de que Dios, y que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. El aliento de Dios es volver a creer de que todo va a salir bien. Alguien dice amén. Ese es el aliento de Dios que te da esperanza, te da propósito y te da vida. El aliento de Dios es volver a recuperar las fuerzas,
las que en algún momento perdiste. Aleluya, está aquí, amada iglesia. El aliento de Dios tiene que ver con la conexión divina para volver al diseño. Está aquí, amada iglesia. Por eso usted no necesita otra cosa sino que el soplo de vida, el aliento de Dios, para que nuestros sueños, nuestros propósitos vuelvan a resurgir. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? A su nombre. Aleluya. Así que en esta mañana Dios vuelve a soplar sobre ese propósito, sobre todo sueño que de pronto dejaste de creer en algún momento. Hoy Dios lo vuelve a hacer. Alguien dice a mí, hoy te dice el Señor, mira, vuelve a creer. El aliento de Dios es vuelve a tener esperanza. Alguien dice amén. Es volver a confiar, volver a creer, volver a enderezarme, volver a su diseño, volver a creer lo que Dios dijo, Él lo va a hacer conmigo. Aleluya. Así que todos tenemos un propósito. Nacimos con un propósito y por eso tenemos que volver al propósito de Dios. Alguien dice amén. Por eso que hay cosas en la vida que para volver al propósito solo necesitan el soplo de Dios. Y el soplo de Dios te va a dar vida, iglesia. A su nombre. Tu casa, tus hijos, tu familia, tu matrimonio y aún todo lo que Dios ha puesto en tus manos tienen que volver al propósito de Dios. Alguien dice amén. Pero yo vengo a decirte algo de parte de Dios. Hoy vuelve tu fe. Hoy vuelve la esperanza, iglesia. Hoy vuelve la confianza. Hoy vuelve Dios a renovar nuestras fuerzas. Alguien dice amén. Hoy vuelve el propósito eterno para lo cual fuiste creado. Alguien dice amén. Hoy vuelve a arder la pasión de Dios por cada uno de nosotros. Pero es necesario devolver al diseño de Dios, amada iglesia. A su nombre. Ya Dios sopló, iglesia. Ya Dios transmitió su espíritu en nosotros y nos dio vida. Nos dio vida el Señor. Y esa vida que Dios nos ha dado es el propósito eterno. Los tiempos se han acercado, usted sabe. Estamos viviendo tiempos apocalípticos y ya no hay tiempo que perder. Dile al que tiene al lado, mira, ya no hay tiempo que perder. Este es el tiempo para volver al propósito. Ya no hay tiempo que perder. Muchas veces hemos desgastado nuestra vida haciendo otras cosas, pero olvidados del propósito. Muchas cosas hemos desgastado. Hay gente que ha perdido su vida tratando de realizarle la vida a otros, pero se han olvidado de su propia vida. Hay gente preocupada por otros, pero se han olvidado de que dentro de ellos también hay un propósito eterno, iglesia. Ya no hay tiempo que perder. Cristo puede venir hoy, pero hoy es tiempo de volver al diseño. Hoy es tiempo de volver a creer. Hoy es el tiempo de volver a confiar en Dios. Mira, iglesia, si hubo algo que afectó tu vida emocional, espiritual, y de pronto eso te sacó del propósito, porque hay cosas que te pueden sacar del propósito. Una decepción te puede sacar. Es que íbamos juntos a la iglesia, pastor. Íbamos cogidos de la mano. Está aquí. Pero como puso su mirada en otras cosas que no fue el propósito, y me dejó con 2 hijos, con 3 hijos. Hola. Y eso pudo ser producto que nos salimos del propósito. Sí, en algún momento fui a la iglesia. Sí, en algún momento hasta le canté al Señor. Hola. Sí, en algún momento fui servidor, servidora de la iglesia. Está aquí. Pero ¿qué pasó? Está el propósito en ti.
Ya Dios sopló ese aliento de vida, esa fe, esa esperanza. Ya Dios lo hizo desde la eternidad, desde antes. Está aquí. Pastor, ¿ahora qué tengo que hacer? Simplemente vuelve al propósito. Simplemente vuelve al diseño. Tal vez los afanes de la vida, el tener, el conquistar, el alcanzar, desvió nuestra visión, desvió el propósito eterno, y comenzamos y cogimos un rumbo, el cual fue el que Dios nunca nos llamó. ¿Qué tengo que hacer, pastor? No esperes que Dios vuelva a soplar, Él ya lo hizo. Simplemente vuelve al propósito. Entonces hay gente que por alguna circunstancia tuvo una decepción y perdió la fe. Es que ya no creo. Tanto tiempo esperando que Dios me haga un milagro, pero Dios no lo ha hecho. Y podemos desistir del propósito, amada iglesia, esperando una confirmación que la cual Dios tal vez nunca me la dio, y quién sabe si tal vez me la puede dar, porque Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. No todo lo que pidamos al Señor Dios no lo va a cumplir. Dios te va a dar lo que te va a bendecir. Sé que las bendiciones no añaden tristeza. Está aquí, amada iglesia. Dios te va a dar, te va a dar, pero también te va a quitar cosas que te afectan y te hacen daño. Pero es con el único propósito para que tú vuelvas al diseño original. Está aquí, amada iglesia. Entonces este es el tiempo de volver al propósito, de volver a la fe, de volver a creer, de volver a confiar. Es que, pastor, ya no creo en nadie, ya no confío en nadie. Dios te da esperanza, Dios te da nuevos sueños, Dios te da una nueva oportunidad para volver a comenzar, amada iglesia. Pero es necesario, sin importar cuál fue el motivo por el cual te apartaste del diseño, sin importar cuál fue el motivo que te apartaste del propósito, amada iglesia. Está aquí. Pero este es el tiempo de volver a reiniciar de donde salimos, amada iglesia. Este es el tiempo de volver. Vuelve a creer, vuelve a confiar. Dios te da una nueva oportunidad. Y tenlo por seguro que juntamente con el Señor cumplirás el propósito eterno. Alguien dice amén. Que bajo ninguna circunstancia, amada iglesia, te apartes del propósito. Que bajo ninguna circunstancia te apartes del diseño. Por muy fuerte que sea tu situación o tu problema, por muy fuerte que sea de pronto cualquier cosa que te pueda pasar. Yo puedo conocer gente que en algún momento estuvieron dentro del propósito, dentro del plan divino de Dios, y ahora no lo están. Pero no estamos para señalar ni juzgar. Estamos más bien para orar por ellos, para que vuelvan al propósito, amada iglesia. Aleluya. Usted nació, pero para cumplir un propósito en Dios. La vida no es, escuche esto, la vida no es tener hijos. La vida no es parte, pero no es la vida. La vida no es tener un buen negocio, tener una buena casa, tener un buen carro. No. La vida es cumplir el propósito. Y dentro del propósito viene la familia. Dentro del propósito viene la vida. Dentro del propósito viene el hogar. Dentro del propósito vienen los hijos. Dentro del propósito viene el bienestar, el negocio, la casa, el carro. Dentro del propósito, amada iglesia. Pero es tiempo de volver a ese diseño original, amada iglesia. No sé qué te apartó en algún momento del propósito. Bien, escuche esto. No de Dios, sino del propósito. Porque podemos decir, no, es que Dios está conmigo. Y puedo decir, sí, Dios está contigo, pero no estás en el propósito. Dios no te creó para que estés como estás. Hola. Dios te creó para que estés dentro del propósito para el cual fuiste creado, amada iglesia. Está aquí. Pastor, pero yo oro. Sí, pero no estás en el propósito. Hola. Pastor, yo ayuno. Sí, pero no estás en el propósito. Pastor, sí, pero no estás en el propósito. Porque hay cosas a las cuales Dios no te llamó, pero las estás haciendo sin que Dios te llame. Es tiempo de volver.